Mi nombre es Jocelyn Viñán y les voy a hablar sobre la cultura y sus características. La palabra cultura se emplea para dos conceptos diferentes. 1. Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura. Y 2. Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Características. La cultura es aprendida mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, estos conscientes e inconscientes. La cultura es comprendida por todos los miembros de la sociedad. La cultura es simbólica porque se expresa mediante un lenguaje particular. La cultura lo abarca todo, es decir, lo que el hombre produce y transmite a todos los miembros de una sociedad. La cultura responde a necesidades biológicas y sociales. Y por último, la cultura está integrada conformando sistemas pautados integrados, es decir, como la economía, la política, etc. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Albert Einstein. Mi nombre es Fernanda Tipán y les voy a hablar lo que es del arte y sus características principales. Las personas somos artistas por naturaleza. Por ende, el arte comienza con el origen de la humanidad, desde la pintura rupestre hasta la última pieza contemporánea. El concepto de arte engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo que lo rodea, ya sea real o imaginario, mediante la utilización de recursos plásticos, lingüísticos y sonoro. A través del arte las personas pueden expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Características del arte. Cumple funciones de adorno o embellecimiento de un espacio o ciudad. Transmite valores culturales, éticos o espirituales. Es una actividad creativa. Es dinámica, se transforma y evoluciona constantemente. Es un medio de comunicación entre los hombres. Mi nombre es Zuli Saavedra y yo les voy a hablar sobre las actividades artísticas. Todas las actividades artísticas son el pilar fundamental para la formación de niños, jóvenes y adolescentes, que les ayuda al desarrollo de su creatividad para la integración y una mejor comprensión entre ellos. Estas actividades expresan emociones, ideas, pensamientos, sentimientos y una visión del mundo que cada persona puede tener. Principales actividades artísticas. Entre ellas tenemos las siguientes. Artes visuales. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas. También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia, dejando de lado las expresiones que lo que hacen es captar la porción de la realidad. Artes escénicas. Se practican en un espacio escénico, a través del movimiento del cuerpo. El cuerpo de los artistas toma, por el tiempo que dura la actuación, un rol ajeno al que tiene por sí mismo. Artes sonoras. Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios, y se perciben a través de la audición. Los espectadores pasan a ser oyentes. Artes literarias. La obra que se realiza a través de la manipulación de la palabra. El sentido por el que se expresa es el de la vista, pero condicionada a la competencia lingüística necesaria para comprender la obra, es decir, saber leer y saber comprender. Como el lenguaje también es oral, puede procesarse por medio del oído. Gracias. Mi nombre es Alexis Riofrío y voy a hablar sobre el análisis de una obra de arte. Es una tarea estructurada y compleja en la que se deben de combinar ordenadamente datos como los nombres, fechas y características.
el uso adecuado de la terminología específica de la materia y la capacidad del análisis y su redacción. En el análisis de una obra de arte debemos tener en cuenta la descripción de la imagen. Esto significa que tenemos que identificar qué se ve en la imagen. El tipo de la obra. ¿Qué tipo de obra es? ¿Arquitectónica, pictórica, escultórica? ¿Cuál es su nombre o título? Y la localización en el tiempo y en el espacio. El análisis temático de la obra es el tema, la función y la simbología. El análisis formal de la obra es la descripción de su obra, descripción y función de sus elementos, descripción y función de su organización, descripción de sus materiales y sus cualidades, descripción de la técnica o sistema empleado, y estado de conservación. El análisis estilístico de la obra. ¿A qué estilo pertenece, país, escuela o periodo? ¿Qué rasgos característicos identifican al estilo? ¿Quién es el autor? ¿Qué rango característico identifica al autor? ¿Cómo se enmarca en la producción del autor? Los precedentes de la historia del arte, la aportación de la obra y el artista al arte de su época, influencias proyectadas en la historia del arte, y por último tenemos la contextualización de la obra. En esta expresamos las circunstancias en las que fue realizada y se encuentran los registros que relacionan a la obra en su contexto histórico, que puede ser artístico, político, religioso, social o filosófico. Gracias. Mi nombre es Miriam Quispe. El tema en que yo voy a tratar es de la antropología cultural. Esta centra el estudio del ser humano por medio de su cultura. La cultura es entendida como el conjunto de costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y regulan el comportamiento de un determinado grupo social. La antropología cultural parte de la premisa de que los seres humanos somos animales sociales, lo cual hace que vivamos en grupos. En estos grupos en los que varios individuos tienen contacto, se comparten las visiones individuales de cada uno, lo cual viene presentando en su forma de comportarse y de pensar. Esto a su vez compartidos y asimilados de forma conjunta por el grupo en su totalidad, conforman la cultura. Características de la antropología. La antropología es la principal herramienta de la humanidad para conocerse a sí misma. Es una ciencia multidisciplinaria que intenta dar una comprensión integral de lo que significa la humanidad. Para lograr su objetivo, acude a cualquier tipo de muestra, artes, historia, yacimientos arqueológicos, piezas de lenguaje, etc. Sin ella, nuestro entendimiento de quiénes somos como especie sería mucho más limitado. Todas las culturas son heterogéneas, están sometidas a influencias internas y externas. Las culturas en contacto se influyen mutuamente. Gracias. Mi nombre es Nadia Ortiz y yo les voy a hablar acerca de la diversidad cultural. La diversidad cultural se refiere a las diferencias culturales que existen dentro de un grupo de personas. También se considera la existencia, convivencia e interacción de un grupo cultural dentro de un espacio geográfico. Entre los tipos de diversidad cultural tenemos la diversidad biológica o biodiversidad, que es la composición y abundancia de las diversas especies que habitan en una zona o región. También tenemos la diversidad de ecosistemas, que son los diferentes ecosistemas que integran la Tierra y la interacción que existe entre ellos. Por otro lado, también tenemos a la diversidad cultural, que comprende a los distintos derechos que poseen las personas por su identidad y sus valores culturales. Es exclusiva de las relaciones entre los distintos grupos humanos que cohabitan en una misma región y engloban a la diversidad cultural, política, ideológica y religiosa. La diversidad lingüística hace referencia a las lenguas existentes en un país o área geográfica determinada. La diversidad sexual
hace referencia a la libre elección de las personas sobre su orientación sexual. Esto se entiende que debe haber respeto por las distintas identidades sexuales. Y por último tenemos a la diversidad funcional, que es la inclusión y respeto hacia las personas que tienen capacidades motoras disminuidas. La diversidad cultural se presenta en etnias, lenguas y religión. A continuación, la explicación de cada una. La etnia está constituido por personas que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa. La lengua es uno de los elementos más importantes, ya que con esta se expresan ideas, sentimientos o da homogeneidad a la cultura. Y por último tenemos a la religión, que es un fuerte vínculo social y distintivo entre los grupos étnicos o de las diferentes naciones. A continuación, vamos a realizar una sopa de letras con términos que hemos venido estudiando en el transcurso de nuestro video. 1. Sirve para expresar ideas, sentimientos y da homogeneidad a la cultura. Es la lengua. 2. ¿Qué desarrollo se logra formar con el arte en el ser humano? Se logra formar la creatividad. 3. Está constituido por personas que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa. Es la etnia. 4. Conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Es la cultura. 5. La cultura transmite valores culturales, éticos y espirituales. 6. El origen del arte es tan antiguo como el de la humanidad. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Ese será el arte visual. 8. El arte puede expresar una visión del mundo, tanto real como imaginaria. 9. La cultura está sometida a influencias externas e internas. 10. Es un fuerte vínculo social y distintivo entre los grupos étnicos o las naciones. La religión. 11. ¿Cuál es la principal herramienta de la humanidad para conocerse a sí misma? Es la antropología. 12. La cultura responde a necesidades biológicas y sociales.